estáis? Dejadme un momentito que compruebe que estamos en directo porque la conexión va fatal. La conexión va fatal, es la segunda vez que intento conectar y no sé si vamos a poder conseguirlo. Entonces estoy comprobando. Ah, vale, sí. Ahora parece ser que sí. Lo tengo puesto aquí. Lo único que me costará girar el cuello para allá cada 2 por 3, porque no sé si aquí voy a ver abajo los comentarios, ¿vale? En cualquier caso, espero que sí los vea, estaré atento. Venga, vamos para allá. ¿Habéis visto el título del directo? Hoy se llama Hipnosis Deportiva 1. Porque pretendo que sea al menos el primero de varios directos que voy a dedicar a la hipnosis deportiva por un motivo muy personal. Hoy lo titulo Activando la confianza instantánea, pero es el primero de varios pasos a seguir hasta llegar uno a ser el que es consciente de sí mismo durante la competición, durante el ejercicio deportivo, normalmente competitivo, claro, porque esto, aunque sirve, obviamente, estas sesiones de hipnosis no sería para una persona que sale a caminar y cuyo propósito única y exclusivamente es darse el paseo, sintetizar vitamina D, estar a gustito, escuchar el canto de los pájaros y no sé qué. Podría valer, pero vamos, está mucho más dirigido, obviamente, a las personas que sienten el deporte como bueno, que no que lo sienten, sino que lo llevan a una faceta competitiva, que tienen que competir, que quieren competir, que compiten. Entonces, he estado echando cuentas de que la hipnosis me está sirviendo para prácticamente todo en mi vida y me doy cuenta de que es una herramienta maravillosa. Y el otro día, echando cuentas, recordé una palabra, sofronización, no se me olvida, y no tengo los apuntes ya, o tal vez sí, a saber dónde, tal vez en el desván podría tenerlos, pero no tengo los apuntes a mano, pero esa palabra, sofronización, se me quedó en la mente cuando yo hice el curso de entrenador nacional en España de esgrima. Eh, pues era el año 91 y hice el curso y terminé siendo el maestro de esgrima más joven en aquellos momentos de España, a mis 20 añitos, ¿no? Estaba encantado de la vida porque estaba desarrollando algo que realmente me maravillaba, que era la esgrima, ¿no? Ese es el deporte que me ha acompañado siempre. Pero yo he hecho muchos deportes. Empecé antes de la esgrima, cuando era chiquitillo del todo. Empecé pues con el fútbol, como hacemos todos, el baloncesto, jugaba federado, competía. Posteriormente, ya pronto, llegó la esgrima, llegó el rugby y después, a lo largo de mi vida, he practicado pádel, bádminton, escalada, artes marciales, ciclismo muchísimo, medias maratones muchísimas he corrido, con lo cual me tenía que preparar para ellas. En fin, que me ha gustado siempre el tema de la competición. Y normalmente competía más contra mí que contra el de enfrente. Si bien en la esgrima eso es prácticamente imposible, tienes que competir con los dos, obviamente. Y ahí es donde a día de hoy me doy cuenta de que la herramienta que tengo ya la conocí en su tiempo. En aquel momento se llamó sofronización, sofrología, y nos la daba un chico, psicólogo, que utilizaba esto con la élite de la esgrima española para ser capaz de focalizar la atención. Es decir, era una especie de hipnosis, con el permiso de su creador, el colombiano, dejadme que anoté por aquí el nombre, Alfonso Caicedo, que en 1960 desarrolla una serie de técnicas para focalizar la atención y conseguir que el estrés desaparezca. Él no lo dedica necesariamente al deporte y menos a la esgrima, pero sí el psicólogo aquel que nos daba clase en la preparación para ser entrenadores nacionales la utilizaba. Y para mí quedó como algo maravilloso, porque yo ya desde muy jovencito tenía cierta incomodidad a la hora de dormir, me costaba dormir. Y entonces lo que
hacía era escuchar radio, escuchar música, algo que me distrajese la cabeza para poder descansar. Y cuando apareció esta técnica que nos la hizo, nos tumbó en el suelo y él llevó lo que ahora podríamos decir una sesión de hipnosis, de relajación, de sofronización en ese momento, conseguí que mi cabeza se callase un rato y me pareció una locura. Dije, wow, ¿esto qué es? Y tan fue así que durante un año le perseguí hasta que conseguí que me diese una cinta de cassette de aquellas, que estamos hablando de hace muchos años, una cinta de cassette que ponía una y otra noche, una y otra vez para poder descansar mejor, porque me hacía dormir. Yo no buscaba el estado de fluencia, no buscaba realmente el conseguir un estado competitivo mejor. Yo lo que quería era descansar. Y me sirvió hasta que la cinta se destruyó de tanto ponerla, ¿no? Y quedó archivado en mi cabeza, quedó archivado, pero nunca me olvidé de que había una cosa que se llamaba sofronización que yo utilicé para dormir. Pero que la utilicé gracias al entorno deportivo en el que me crié, que es la esgrima, como ya os he dicho, si bien he practicado otros deportes que ya he nombrado. Entonces, he visto en mí y en otras personas, porque yo competía en aquel momento en esgrima, sí competía a nivel nacional e incluso competí en algunas competiciones internacionales, pero a mí me apasionaba el tema de dar clase, ¿no? Por eso me hice maestro y desde muy jovencito, estamos hablando que tenía 20, 21 años, empecé a dar clase, con lo cual la competición se fue alejando de mi vida en cuanto a primera persona para acercarse a la competición de las personas a las que yo entrenaba. Pero la he vivido desde dentro, entonces me daba cuenta de que muchas veces las personas que estábamos o estaban en un estado físico maravilloso llegaban y el día de la competición no rendían. Bien, esto es obvio, esto lo hemos visto todos. Y entonces el por qué era ese run que todos hemos ido manejando y que todos sabíamos que era por la cabeza. Todo estaba clarísimo. Y es que cuando uno se pone nervioso, cuando uno le siente ansiedad, deja de funcionar adecuadamente, es decir, deja de haber una conexión entre el yo pensante y el yo físico. Se interrumpe y entonces dejas de tener las capacidades. Hola Pilar González, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar por aquí. Entonces, ese tema es el que ahora durante estos días, porque sigo siendo entrenador de esgrima, quiero decir, sigo practicando en un club en Plasencia, en un club pequeñito, pero muy interesante que se llama Mayorga. Y entonces veo que chiquillos que tienen mucho potencial, que en clase, en el club, hacen cosas extraordinarias, llegan a competiciones, algunas a nivel local, no grandes competiciones, y se bloquean. Y sin embargo, otros que en clase no son tan, vamos a decirlo, finos, sin embargo en la competición son capaces de ir para adelante. Y claro, entonces dije, esto lo tengo que transmitir en directo, esto lo tengo que llevar a mis directos de conexión y explicárselo a la gente. No necesitas ser deportista de élite ni de competición para que estos directos que voy a hacer te sirvan en tu vida, porque seguramente tienes un amigo, una pareja, un hijo, un padre que compite al mus, al ajedrez, que compite en maratones, que hace ciclismo de fondo o que hace golf, cualquiera. Y que es probable que compita contra sí mismo, que no está haciendo competiciones internacionales ni nada. No es necesario para que la hipnosis deportiva que te voy a presentar en unas pequeñas dosis te sirva para garantizar que tu mente no falle cuando más la necesitas. Y cuando más la necesitas, insisto, no es necesariamente una competición. Yo me acuerdo cuando corría, llegué a correr 50 kilómetros, llegué a correr horas y horas y me lo pasaba muy bien, pero ineludiblemente me visitaba lo que se llama en el término, en el argot de los corredores, el muro. Y el muro es una sensación de yo ya no puedo más, lo dejo, hasta aquí he llegado. Y es la mente que no quiere continuar. ¿Qué ocurre? Que cuando pasas el muro continúas y puedes continuar 2 horas más, 20 kilómetros más. Entonces está claro que hay una
un momento en que se desconecta tu yo pensante, tu mente, de tu yo físico. Y eso es lo que quiero. Hay varias herramientas que me gustaría, algunas muy sencillas y muy básicas, que me gustaría compartir con vosotros y comentaros para que las podáis tener a mano. La competición. Vamos a ver. Los que os dediquéis al deporte y por lo menos os guste competir contra vosotros mismos, contra el cronómetro, contra un contrario, ya os digo, ajedrez o una carrera de media distancia o en el golf o donde sea. Te das cuenta, o mejor, sitúate en un día, en ese día en el que te ha ido todo estupendo, en el que tú en el entrenamiento has dicho 10 de 10. Técnica, concentración, físico, mente, todo funcionó. 10 de 10. Al día siguiente, o a los 2 días, o cuando sea, vas a la competición y caramba, como mucho 6 de 10. Notas que tu cuerpo quiere, pero te congelas. Notas que puedes, pero no haces. ¿Qué pasa con eso? No es falta de ganas. Evidentemente no es que de pronto se te hayan quitado las ganas, no en condiciones normales. Es, sin duda, un exceso de análisis. Es decir, el yo pensante, nuestra parte analítica, se inunda de dudas. De pronto, todo lo que eran certezas podrían pasar a ser pensamientos del tipo de, pero bueno, pero ¿y si fallo el tiro libre? ¿Y si de pronto no hago la parada adecuada? ¿Y si me da el flato? ¿Y si todos esos ISIS, Dios mío, que cuando a mí me empiezan los chavalillos a decir, pero ¿y si? Digo, no, por Dios, los ISIS, no, esos los tenemos que despoblar, los tenemos que quitar de nuestra cabeza, no más ISIS. Porque ahí es cuando la mente, el análisis, empieza a entorpecer, a hacer más lenta tu reacción física. Y en el deporte, ir lento, pensar lento, actuar lento, es perder tiempo, es perder oportunidades, es perder el combate, es perder la competición, es perderte en tus pensamientos. Porque esa mente pensante activa lo que hace es consumir energía y paralizar los reflejos automáticos que nos manda nuestro subconsciente. Que los que me habéis estado escuchando más tiempo atrás, hemos aprendido a saltarnos el subconsciente. Pero yo he dejado bien claro que el subconsciente no es un enemigo, que el subconsciente simplemente es una parte. Hola, Vero. Buenas noches. Hola, Marlet. Buenas noches, gracias por estar aquí. Qué bien, que me gusta, que siempre me acompañáis, casi siempre me acompañáis chicas. Pilar, Vero, Marlet, ¿quién estaba por ahí también? Paola creo que era. Bien, vale, a unas cuantas. Bueno, fantástico. Entonces estamos hablando de la hipnosis deportiva, pero insisto, la hipnosis deportiva no necesariamente es para los deportistas, es una forma de entender la vida, porque como me decía a mí el maestro de Aikido, bueno, en realidad lo decía todo un linaje de maestros de Aikido, el verdadero enemigo, el enemigo con el que tienes que luchar está dentro de ti y eres tú. Entonces, no tienes por qué ser un deportista para sentir que esto te sirve, que esto te abre posibilidades. Pero vamos, hay una batalla constante, siempre estás batallando, seas o no deportista, seas corredor de maratón, gestionando el muro del que hemos hablado, seas un golfista en el último putt crucial, o seas un esgrimista justo antes del tocado, ese tocado que define si pasas la directa y a cuartos o a semifinales. Es la misma necesidad para todos. Necesitas acceder a tu mejor estado mental ahora. No me vale ayer cuando estaba en pista, en el entreno, no me vale mañana cuando visualice lo que tenía que haber hecho. Tiene que ser hoy. Anda, Marlet dice que mañana regresa a practicar karate. Yo a Marlet la conocí el año pasado y recuerdo que estaba ella así con muchas cosas. Después de 30 años. Enhorabuena. Espero, Marlet, verte en enero en Madrid porque seguramente nos podamos reunir y me cuentas, porque sé que estás dando un cambio brutal en tu vida, de lo cual, y sé que la hipnosis es una parte importantísima. Así es que se me abrió una puerta, dice Marlet. Qué bien. Bien. Entonces,
si todos tenemos esto, seamos o no, a ver, perdonad, si todos tenemos este muro, esta situación que se nos atraganta, esta mente pensante que nos desconecta del cuerpo justo en los momentos en que más necesidad y más ganas tenemos de que nuestra mente y nuestro cuerpo sean uno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues ahí es donde estamos con la esgrima. Con la esgrima, no, con la hipnosis. Ahí es donde estamos con la hipnosis. La hipnosis es una de las posibilidades más maravillosas que tenemos. Os digo que en el 91, ya echad cuentas, los que sean de matemáticas saben que hace muchos lustros y unas pocas décadas, ya me hablaban a mí de la sofronización. Y he puesto por aquí una nota, permitidme que la lea. La sofronización es una disciplina que busca el equilibrio y la armonía entre el cuerpo y la mente a través de un conjunto de técnicas. La sofrología proviene del griego y está compuesta de 3 partes: sos, serenidad, quietud; prem, cerebro-mente; y logos, ciencia. Y la desarrolló el neuropsiquiatra colombiano Alfonso Caicedo. Es decir, desde hace más de 40 años yo he estado viviendo con la sofronización como una herramienta, hasta que se me fue de las manos literalmente porque se deshizo la cinta que tenía, y buscando, y apareció por mi vida el Reiki, apareció la meditación Zen, apareció los retiros chamánicos, aparecieron muchas cosas, pero era la hipnosis. Ya me habían hablado de lo que era, porque hipnosis significa hiperfoco. La hipnosis no es un estado de sueño, de trance en el que tú te vas, el hipnoterapeuta hace y tú te despiertas y dices, qué bien. No. Eso sería con ausencia de tu consciente. La hipnosis es un estado mental totalmente natural y en el que tú conscientemente haces una serie de cambios en tu subconsciente. Entonces, ¿cuándo has estado hipnotizado y te has dado cuenta o no, pero has estado hipnotizado sin un hipnoterapeuta delante? Cuando has leído un libro. Cuando has escuchado una canción y tanto con el libro como la canción te has quedado ahí y ha pasado el tiempo y después vuelves y dices, wow, ¿dónde estaba? Estabas en un estado de hiperfoco. ¿Cuántas veces conduces, entra en tu mente un pensamiento y 5, 8, 10 kilómetros después dices, madre mía, ya estoy por aquí y no me he dado cuenta, y sin embargo no te has matado, has ido conduciendo? ¿Es un tipo de trance? Sí. Pero en deporte me gusta llamarlo foco, estado de fluencia, o como dicen los más jóvenes, eso, el flow. Pero es que es verdad, el flow, fluencia en español, es eso, es estar en ese estado de absoluta observación, de absoluta certeza de que estás donde tienes que estar. Y hoy, hola Ana Lorena, muy buenas, gracias por estar por aquí. Hoy vamos a hablar otro poquito del subconsciente. ¿Os acordáis de que en los últimos directos decíamos que el subconsciente era el CEO de la empresa, pero que tenía 2 virtudes que a la par podían ser lo peor para nosotros, que eran la tendencia que tiene a economizar energía y a repetir patrones conocidos? Entonces, ¿qué ocurre con este director de orquesta? Que cuando conoce una cosa que te da un resultado, la utiliza para economizar. Si tú le dices, ya, pero es que hay un camino más largo que te va a dar algo mejor. Mira, yo de momento conozco esto y lo hago. Y repite. Y entonces hace que tú repitas. Esto, a priori, es negativo. ¿Por qué? Porque si tú aprendiste una cosa con 9 años, a reaccionar emocionalmente con 9 años cuando te decían que te he dicho que no comas más, y de pronto eso hizo que tuvieses anorexia, o al contrario, que fueses bulímica, o que fueses obeso, está claro que tu subconsciente entendió una serie de cosas que 30 años después no puedes seguir manejando. Entonces, el subconsciente, como lo queremos, tenemos que entender que ahora el subconsciente lo vamos a querer entender como el motor, que hace las cosas sin pensar. Eso es verdad, me dice Marlene. Gracias, bonita. Es decir, el subconsciente es aquel que hace
técnicas de forma automática y que hace que nuestros reflejos actúen de forma automática. Es decir, que las habilidades aprendidas salgan de forma automática, pero es que es maravilloso cuando yo he decidido que eso sea así. Un caso que no tiene nada que ver con el deporte, ya lo he puesto alguna vez, porque es que me pasó. Yo me acuerdo de hace 40 años que iba con mi padre en el coche, yo era un chiquillo, bueno, 40 y 50, ¿no? Éramos un chiquillo, yo era un chiquillo, y le hicieron una maniobra muy fea, y mi padre, bueno, buen andaluz, con mucha alegría en el verso, pero también con muy malas palabras, ¡oh puta, no sé cuánto! Y le dijo al otro de todo, ¿no? Pero claro, me daba cuenta de que cuando él sentía que los otros hacían maniobras agresivas, hacía eso. Obviamente, años después, yo había tomado eso como mío. Y si alguien hacía algo que yo no sentía que fuese, y decía cosas pues muy parecidas a las que dijo mi padre en aquellos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que un día decidí que eso ya no iba a ser más así, ¿no? Entonces, cuando pasaban esas cosas, programé dos. Una, levantar el pie del acelerador, y dos, dar las gracias. Digo, gracias, porque me has hecho levantar el pie del acelerador. Me costó, no siempre me salía, pero posteriormente y pasado tiempo conseguí que cada vez que había una maniobra extraña, mi primera reacción era prevenir la velocidad, levantando el pie del acelerador, y segundo, dar las gracias porque me había acordado de hacerlo. Es decir, mi subconsciente ahora repetía de forma automática algo que yo le había pedido, algo que yo había insertado en él de forma consciente. Bueno, pues eso, que puede resultar muy básico y muy trivial, es lo mismo que ocurre en cualquier aspecto de tu vida, en el conducir, pero también en el deporte. Entonces, eso es lo que quiero hacer entender en esta serie de charlas que voy a dar sobre la hipnosis deportiva. Podemos estar hablando de deporte, de cualquier deporte, pero podemos estar hablando de mi relación con mis hijos. Si el tema está en que la hipnosis nos permite acceder al subconsciente, desprogramar cosas que no queremos y programar cosas nuevas, ¿vale? Entonces, el enfoque que yo le doy a esta situación, a esto de la hipnosis deportiva, es la capacidad que vamos a adquirir, que vamos a tener de comunicarnos directamente con esa caja de automatismos, poner y decidir qué quiero que sea automático, deportivamente hablando ahora, pero que sea lo que yo he decidido. Es decir, si imaginaros, me voy a poner en un lugar que no he estado justamente para no hablar de esgrima, o que es lo que mejor se me da, ¿no? Si estamos en una cancha de baloncesto con mucha gente alrededor viéndonos y nos silban porque son del equipo contrario justo cuando voy a tirar, yo he programado que esos silbidos me den tranquilidad, que esos silbidos me den paz, que esos silbidos me sirvan para enfocar. Entonces, esa programación es la que va a hacer que yo esté aquí. Luego fallaré o no, obviamente, pero yo voy a estar seguro de mí, yo voy a estar cómodo, yo voy a estar presente. Y eso es hackear al sistema de forma consciente. Para eso hay que acceder a ese subconsciente y poner cosas que sean automáticas, pero decididas por nosotros. Eso es la hipnosis en general, y eso, transportado al deporte, es la hipnosis deportiva. ¿Qué ocurre? Que ese jugador de baloncesto, ese golfista, el maratoniano, el esgrimista, no puede parar en mitad de la maratón entre hoyo y hoyo, o entre tiro y tiro, o entre asalto y asalto. No puede parar 30 minutos, sentarse en un sillón cómodamente, empezar a hacer una meditación profunda, guiada por el hipnoterapeuta, para darse cuenta de lo que está ocurriendo. No. Eso no va a ocurrir en competición. Ocurrirá antes y después. Porque si eres un deportista, que todos ya lo sabemos, de élite, estás trabajando con psicólogos, con hipnoterapeutas, con psiquiatras, con, desde luego, dietistas, etcétera, ¿no? Pero estás trabajando tu mente mucho. Entonces, la propuesta de hoy, en este directo, era simplemente
los que ya sabéis de hipnosis, esto os va a resultar muy ligero. De hecho, le llamo hipnosis ligera, autohipnosis ligera en el nivel 1 de estas charlas que quiero dar. Ya cuando lleguemos, si salen todas las charlas a las 5, ya estaremos hablando de otras cositas, unas cositas mucho más potentes. Pero hoy vamos a esta autohipnosis ligera, que es una habilidad que se puede aprender y activar en segundos. Porque esa es la oferta que tienen que tener y que tienen que entender todas las personas, y en particular, en este caso, los deportistas, que es una posibilidad que existe y que tenemos. Es la capacidad de hacer esto, que podría ser literalmente esto, y activar un estado emocional, activar un estado fisiológico, una secreción de hormonas que no son las del perdedor, sino que son las de la persona segura, las del campeón, las de la persona que está arriba y a tope. Esto, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, se llama anclaje. También le podríamos llamar la tecnología del reflejo condicionado. A ver. Gracias por la explicación, me dice Marlene. No, gracias a ti, que estás ahí. ¿Vale? La tecnología del reflejo condicionado. ¿Qué significa eso? Es una estrategia muy básica, ¿vale? Se llama anclaje, pero la palabra, el término más, ¿cómo decirlo? Más técnico significa tecnología del reflejo condicionado, es decir, hacer que haya un reflejo a condición de una circunstancia que yo elijo. Es la forma más rápida y efectiva de cambiar un estado mental. ¿Pero qué es un anclaje? ¿Qué es esto del reflejo condicionado? Es simple y llanamente asociar de forma neurolingüística un estímulo a una situación emocional. Vamos a ver. Es una asociación neurolingüística. Programación neurolingüística, PNL. Sí. La mente lo que hace es que asocia a un estímulo único, a un gesto, a una palabra, a una canción, a un sonido, le asocia a un estado emocional intenso. Un estado emocional, obviamente, elegido por nosotros, que es lo que nos ocurre cuando somos chiquitos. Si de chiquitos vas a coger con la mano del plato y tu padre es muy estricto y te da en la mano fuerte, ¡no se come con la mano! ¡Usa los tenedores! ¡Úsalos! Eso, que para un niño de 4 años puede ser impactante, asociado este gesto a una reacción emocional, a un estado emocional muy fuerte. Muchas gracias, Vero, muchas gracias. Dice que qué interesante. Entonces, este anclaje lo podemos hacer nosotros en positivo. Vamos a poner el ejemplo básico que acabo de hacer yo. Yo uso mucho este gesto, el chasquido de los dedos, cuando estoy en sesión, porque es fácil, porque es sencillo y porque las personas que vienen y repiten saben que esto significa duerme. Si bien yo explico, duerme no significa lo que lo entendemos por dormir, que no, duerme me refiero a ese estado que yo previamente he definido con la persona, con el paciente, ¿no? Pero esto asocia a la persona este ruido, este chasquido, lo asocia con ese estado. Entonces, cuando veo que se alerta, le digo 1, 2, 3, duerme. Y la persona vuelve a bajar. Vale, si esto tú lo haces, este ejemplo, o simplemente imaginaros, vamos a decidir hoy que para todos el gesto de apretar nuestro dedo meñique con nuestro dedo pulgar signifique momento de tranquilidad. Y lo vamos a anclar. Venga, ¿qué os parece? Venga, nos vamos a hacer una respiración profunda. En esta nueva respiración vamos a evocar un momento de mucha paz, de mucha relajación. Otra vez, otra respiración, evocando un momento de mucha tranquilidad. Y ahora, en este estado de paz que hemos evocado, vamos a decidir que este gesto es el sinónimo de esa paz. Y vamos a pedirle a nuestro cuerpo que cuando hagamos esto, nos transporte a ese momento de paz y de tranquilidad.
Y lo vamos a anclar con la siguiente respiración. Venga. ¿Y cómo se consigue que esta red neuronal que acabamos de crear, que no existía, permanezca y funcione? Con la práctica. La práctica hace al maestro. Si cada vez que decido que esto exista en mi vida, le doy este estado de paz y calma, esa red neuronal que acabo de crear va a ser permanente. Si cada vez que decida que esto es real, me doy la paz y la calma que he decidido, esto va a ser real para siempre. Y la red neuronal tridimensional que hemos creado va a estar permanentemente ahí. Lo que ocurre es que eso hay que cultivarlo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como un interruptor. Yo he anclado el amanecer de esta mañana. Jolín, mira, Marlet haciendo un trabajo impecable. El amanecer de esta mañana. Qué cosa más hermosa que ese sol saliendo, ¿verdad? Que ese amanecer que inspira, porque además es un momento justamente crepuscular, en crecimiento, en el que los velos todavía están, que si sí, que si no, que si duermes, que si estás despierto. ¿Qué mejor momento ese que anclarlo para darte paz y calma? Claro, si ahora tú decides que eso sea así, te garantizo que no solo tu mente decide que eso sea así, tu yo fisiológico decide que eso sea así. Tu cuerpo va a segregar las sustancias que generan paz y calma, lejos del cortisol y de la adrenalina. ¿Por qué? Porque es lo que tú le estás dando, es lo que tú estás anclando. ¿De acuerdo? Es como un interruptor. Esto es un interruptor, realmente lo es. Cuando estás nervioso en esa competición de la que hemos hablado y no sabes por dónde salir, si tienes la herramienta, sea esta o sea la que hayas trabajado con tu terapeuta o contigo misma, porque esto lo puedes hacer tú solo, ese momento va a traer ese estado emocional intenso que tú has buscado. Y vas a conseguir con ello estar en un momento óptimo. Que obviamente el de enfrente puede tener un momento de mayor flow que tú y al final termina ganando él. Claro que sí. No, eso es la vida, es así. Y la competición más. Obviamente no estamos anclando estados mentales mediocres, ¿vale? No se os ocurra decir, bueno, sí, voy a anclar que me dijo el Saba y sí, bueno, estaba bien, bueno, no estaba mal, no. Hay que anclar un estado pico, el peak state que se dice en inglés, el estado pico. Tienes que ir a un momento, si era de paz y tranquilidad, a ese amanecer que nos ha definido Marlet. Si en tu caso era aquel día que estabas en la playa con los piececitos mojándote, si era yo qué sé, en el Tíbet, bueno, pues ese día vete al peak state, al estado pico. Ese es el momento que tienes que anclar. Ese es el momento en el que eres invencible, en que la calma es total, en que tienes un foco brutal. Y lo anclas con un gesto discreto. No te tienes que coger unos pompones y hacer como las cheerleaders. No. El gesto puede ser una palmadita en tu pierna. El gesto puede ser este. El gesto puede ser este. El gesto puede ser simplemente visualizar un símbolo, un color. Si eres deportista y tienes una muñequera, tocarte la muñequera. Llevar un anillo siempre y tocar el anillo. Pueden ser cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y claro, estos anclajes se utilizan, hay gente que los utiliza, obviamente alumnos míos los utilizan y pacientes míos los utilizan. Hay alguien que utiliza este y que es divertidísima y que le retrotrae a unos momentos muy bonitos. Hay otros que utilizan, lo he utilizado yo más veces. Todo el mundo utiliza este o este, son muy fáciles de hacer. No hay gente que utiliza este. Bueno, vale. Pero
si eres deportista, seguramente quieras decirme o me dirías, bueno, pero para mí no es lo mismo empezar una competición que estar en determinado estado de esa competición, que sentirme cuando un adversario va por encima mío y yo voy por debajo, o no sé qué, no sé cuánto. Vale. Entonces tendrás que tener una serie de reflejos condicionados diferenciando la circunstancia que genera en ese momento. Es decir, puede haber un anclaje antes de entrar a la competición para calmar, para bajar las pulsaciones y entrar a un estado de concentración. Sin embargo, puede haber un estado, que este es muy utilizado, que trabaje la frustración. Es decir, es una especie de reinicio que me lleve a ese momento. Me he dado cuenta que he perdido la calma, no soy capaz de tocar la calma, bueno, tengo que limpiar, tengo que pasar página, tengo que resetear estas circunstancias. Y ese puede ser otro anclaje, no tiene por qué ser el mismo. Y puede haber, por ejemplo, el anclaje de cuando te estás jugando todo en el punto de partido, en el tocado de pasar o no la directa, en el pad de eres o no eres campeón. Y ahí puede haber otro. Son cosas que tú tardas segundos en hacer. Que son segundos, tiene que ser algo leve, tiene que ser algo, pues lo que hemos dicho, tocarte la muñequera. Imagínate si vas corriendo y llevas una gorrita, es colocarte la gorra. Eso te tiene que traer a ese momento, pero para ello, insisto, hay que repetirlo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, para que esa... Es que me están mandando muchos más changuitos de estos con beso y con amor, y me entretengo. Tengo que mirar para abajo. Muchas gracias, chicas. Os amo a todas. Entonces, estamos, ¿no? No es lo mismo, obviamente, una circunstancia cuando estás en una pool, cuando estás en una liga, que cuando estás en el último partido o en el momento decisivo. Pero puedes tener distinto, como lo hace Rafa Nadal, que era el ejemplo que yo iba a poner. Digo, todos hemos visto a Rafa Nadal, que la gente dice, joder, este tío tiene 28 tics. Bueno, probablemente, o a Djokovic, porque son dos tipos que hacen 1000 cosas. Y si te fijas en ellos, las repiten una y 1000 veces. ¿No habéis visto cómo Djokovic coge y se pone un brazo así y pone el pie hacia el otro y hace un gesto contrariado? Vamos a ver. Una vez dices tú que está tirando. Dos, dices, caramba, estarás tirando. 22, dices, ese tipo está haciendo algo más que estirar. ¿De acuerdo? Bien, la perspectiva como entrenador. Como entrenador sé que yo no puedo estar al lado de mi alumno permanentemente. Yo puedo darle 100 horas de clase, pero los 3 minutos o los 9 minutos que dura una eliminación directa en esgrima, yo como máximo estoy detrás y le puedo decir, venga, ánimo, ya está. Yo no le puedo sentar y darle el palique y contarle porque es él o ella quien está en pista. Entonces ahí la técnica del anclaje es brutal, porque tú, como entrenador, en mi caso como coach, como entrenador, pero también como hipnoterapeuta, le puedo decir el anclaje. Chica, el anclaje puede ser una respiración, respira, pero sacude la pierna. Es decir, que la persona, que el alumno, el deportista, reciba y recuerde dónde tiene que estar. Y luego hay que activar esa confianza, hay que creer en el mecanismo, hay que darse cuenta y comprobar que el mecanismo funciona, porque lo que estamos diciendo es que la automatización es un fundamento de nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente automatiza y hace y gestiona y repite de forma automática. Lo llevamos haciendo toda la vida. Toda la vida hemos actuado como idiotas porque nos pasó aquello cuando éramos chiquitos. Hemos actuado así porque nos pasó aquello cuando éramos adolescentes. ¡Caramba! Vamos a cambiar y ahora vamos a decidir que ese automatismo nos lleve al éxito. Y esto vale obviamente para un deportista y para cualquier otra persona. Pero estamos hoy hablando de maratones, de tenis, de bádminton, de esgrima, de fútbol, de baloncesto, de rugby, de lo que queráis, ¿vale? Entonces, hay que tener confianza y activar la confianza de forma automática con el gesto, ¿vale? Es la diferencia entre un deportista que espera sentirse bien
y uno que decide sentirse bien. Y ese es el matiz importante. No, es que a mí me gustaría sentirme bien. No es me gustaría. Yo decido sentirme bien y para ello trabajo. Porque obviamente ya estamos en un momento en el que no es solo trabajo duro y me pongo en forma. Y mira qué músculos tengo y qué fuerte estoy. Pero no gano, pero no consigo llegar a donde estoy. Porque es que hay que trabajar duro también la mente. ¿Vale? Entonces, esto en básico era lo que hoy os quería contar. Que el anclaje, ¿de acuerdo? Era tan sencilla como decir anclaje. Es tan sencillo como explicar esto, pero os quería hacer entender que es un proceso que hay que automatizar desde el yo consciente en el yo subconsciente. Que no es una cosa que la hago una vez y ya está, que la tengo que hacer una y otra y sentir, porque lo que hay que anclar es un sentimiento, una emoción fuerte, profunda, de un estado pico, no una cosa mediocre. Cuando uno quiere ser excelente, tiene que hacer cosas excelsas, excelentes. Bueno, y ya está, que me emociono porque es que me gusta mucho el deporte, mucho la hipnosis, así que me vengo arriba y ya habéis visto. No sé si hay alguna preguntilla por ahí bien, y si no, por mí, creo que ya está hecho. El día de hoy está bien. Bueno, por aquí, vale. Bueno, pues familia, muchísimas gracias a todas. No sé si ha habido algún chico por ahí, luego veo, a veces me doy cuenta de que sí ha habido chicos, pero que entran, salen o que se quedan ahí muy calladitos. En cualquier caso, las personas que habéis estado hoy activas habéis sido todas chicas, así es que muchísimas gracias. Ahora voy a descansar estas navidades, voy a estar 2 martes que no voy a venir. Sí, Marlene, Marlet, perdona. Gracias a ti, Vero y Marlet. Sí, se ha sincronizado. No tenía pensado hablar de este tema hasta hace un par de días y ha coincidido en que tú estás hoy aquí y encima mañana empiezas con karate. Ya me contarás ahí, a ver si nos vemos en Madrid y me cuentas, ¿vale? Por el resto, recordad, no voy a estar en estas semanas, 2 semanas, porque ya sabéis, son navidades y voy a tomar una hora de descanso para disfrutar de mis niños, de mi esposa y de los amigos. Entonces, os quiero mucho a todos, gracias por estar conmigo, gracias por estar en Connessioni y nos vemos en unas cuantas semanas. Felices fiestas a todos, gracias, chao. Mi guitarra no tiene WhatsApp, me manda mensajes.